En una trova vos podés meter toda una historia. Él decía una trova, recuerdo claramente esto que dijo, una historia es como una novela. Entonces tenía un carriel que era por ahí 60, los carrieles vienen 10, 11, 12, el de él era como 60 y tenía un trabuco, hay una pistola. Sí, qué miedo. Y sacaban y lo eliminaban y sacaban de verraco revólver, hemos jurado. El muchacho no puede eliminar. Está trovando muy bueno. No, buenísimo. Si de pronto en esta noche yo saliera eliminado, hoy le va a sobrar machete al honorable jurado. Y le pegó el machete, así lo miró con una mirada desafiante. Y a la siguiente, con una pizca de humor, diversión y reflexión, ya va a comenzar el show. Historias y relatos, cuéntame una de vaqueros otra vez. Con Jorge Mario Berrío. Contame una de vaqueros con Jorge Mario Berrío. Historias reales pero inverosímiles, con una pizca de diversión y reflexión. Oiga eso, vamos. ¡Qué bueno! Se puso bonita la mañana. Démele ya el empierro. Vamos a ver de qué están hechos, muchachos. ¿De qué? ¿Macura o qué? Hágale pues. Vamos. Una alegría innegable nos cubre en este día. Vamos a iniciar hoy una hora de alegría con el sentimiento grande que encierra un trovador. Y Jorge Mario Berrío, de los buenos el mejor. No hay duda. Somos reyes de la trova, un camino con esfuerzo, construido lentamente, trova a trova y verso a verso. La trova es pura magia, pero no es ilusionismo, es la creación de un sueño, esto es puro repentismo. Esto es puro repentismo regado por los caminos, tomado con gran paciencia de los pájaros, los trinos, y llevar un sentimiento que llega hasta la entraña, un sentimiento completo que identifica una montaña. Muy bonita, qué belleza. Es por puro cierto y fue improvisada. Hoy traemos una historia que no se olvida. Hoy venimos a contarles nuestra historia de la vida. En el clásico programa, cuénteme una de vaqueros. Venimos a hacer historia hoy este par de troveros. ¡Epa eso! Muy bien, muy bien. Rematemos con esto. ¿Qué es lo que no había sabido? Si la pista se norma, de la cola la he cogido. Contame una de vaqueros, es lo que te voy a hacer. Pero eso será más tarde, ya cuando nos toque volver. Muy bien. Vamos con esta pues. Somos reyes nacionales, un camino de la gloria. Hoy venimos a entregarles un poco de nuestra historia. No es que seamos orgullosos, pero hay algo de fama. Se los vamos a contar ahora mismo en tu programa. También la de vaqueros, pues, listo. Bueno, nos fuimos. Güey. ¿O van a pagar la otra? Otra, dale. Déjalo pues a ver, hombre, que esto debe continuar. Sí, señor. Casualmente el tiempo sobra y lo vamos a aprovechar. Así es. Ahora que nos escuchen en las fondas y potreros y digan hay muchos paisas, contame una de vaqueros. Contame una de vaqueros. Hágalo. Oh, pues. Ahí. Contame una de vaqueros, yo
yo los quiero celebrar. Muchas gracias por venir a un programa nacional. Pero déjenme decirles, los amo de corazón. Muchas gracias mis hermanos, los abrazo de corazón. María. Vale. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Te voy a decir, mi Jorge, ese gesto tan bonito. Dale, cura. Es recíproco desde aquí, pues no es un amor gratuito. Curita. Y de pronto, cuando algún día vos si lo pensás, llámanos de nuevo que nosotros aquí está, que con otro aquí está. Muy bien, muy bien. Pero no, es la mía para usted, pues. Sí, A ver, pues. ¿te parece un festival de trova, pues? Se entusiasmó Jorge Mario, nos metimos en un lío. Nos resultó trovador don Jorge Mario Berrío. Vino disque a entrevistar a este par de troveros, pero salió trovador. Contame una de vaquero. No me eches cuentos. Excelente. Jorge Mario ahora veo que es un trovador grandioso. No he visto que la trova es un gesto contagioso para que lleve la trova adentro de la región. Ya veo que 4 versos le causaron adicción. ¡Ey! Sí, señores. ¡Qué belleza! Este programa que haces nos entrega una enseñanza, una ilusión para la gente y también una esperanza. Lo que haces, Jorge Mario, sí tiene todo el sentido. Con la vida y con la gente siempre estás comprometido. Suéltela pues, a ver la otra. No le digo dónde entra. Se fue. Siempre estoy comprometido, yo te quiero aquí cantar. En esta mañana hermosa que les vengo aquí a trovar. Pero aquí en la clínica, hermano, yo te quiero aquí decir que lo que hacemos aquí, lo hacemos hasta para reír. ¡Hey! Ahí voy con esta pues. Te entregamos nuestra historia, hoy te damos la confianza de hablar de nuestras memorias y de nuestras remembranzas. Hoy vinimos a este sitio, hoy vinimos a trovar, pero que sea el momento pa' que comiences a hablar. Comencemos a hablar pues. Sí, ahora la trovita la dejamos para después. Bienvenidos a Contame una de Vaqueros, a todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros en una mañana maravillosa, en una mañana bellísima. Acá estoy mirando. Acá tengo una sorpresa, muchachos. Que mi hijo Felipe, el que les contaba yo ahorita, el que amo profundamente, está en línea. Y muchas gracias, papi, por estar con nosotros hoy. Hombre, en Contame una de Vaqueros. Felipe. A todos los que están acá, muchas gracias por estar acá. Hoy tenemos Felipe. 12 invitados muy especiales. Tenemos a Madera y al Cura, grandes trovadores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Segunda Muchas vez que gracias. nos aplauden tanto. Ave María, Era hombre. cuando nacimos. En todo caso, miren, muchachos, yo voy a empezar contándoles una historia de vaqueros. Y es que cuando yo tenía 13, 14 años, ya había empezado yo con el mundo en el alcohol. Entonces me gustaban las cantinas, los bares, y tenía una cosa rara, que me gustaba mucho ir de silla a ver caballos, y yo entraba allá, me tomaba los traguitos, inclusive iba hasta solo, y no sé por qué esa magia me atraía tanto, sin gustarme los caballos, pero sí me gustaban las chicas que montaban en ellos, porque eran una cosa de loco, eso era una cosa impresionante. Pero en esa época yo recuerdo que también empecé a asistir a festivales de la trova, y fue algo maravilloso. En esa época habían inclusive unos bares y cantinas acá muy famosos,
como la Posada del Contento, yo no sé si ustedes se acuerdan. Total, nos La tocó. tienda de Mario Tierra, después salió la tienda de Mi Tierra en la Casona en Envigado. Y eso fue maravilloso y yo me pegaba a todos esos sitios porque me encantaba la trova y sobre todo la trova que se hacía en esa época. Yo recuerdo grandes trovadores que les mando un saludo a los que están vivos, a los que ya murieron, los extrañamos mucho, pero había manes que verdaderamente la rompían, como John Jairo Pérez, como estaba Carrasquilla. Jorge Carrasquilla, que era un maestro con esa voz paisa y hermosa. Carrasco le decíamos cariñosamente. Falleció ya. Era un poema, escuchar en esa época era un poema la trova y era algo que emocionaba a la gente y al público. Yo estuve acá hace días estuvimos con Vargasville, estuvimos recordando mucho. Me decía que John Jairo Pérez inclusive en esa época llevaba gente del Colegio Salazar y Herrera se le barra. Del Alzate. Del Alzate Bandaña y de la universidad. Exacto, entonces era una cosa competir contra este hombre y contra esos gritadera de la gente era algo difícil. Pero en esa época, como les contaba, era algo de poesía, era algo muy lindo y yo quisiera que en algún momento volviera a nacer acá en Medellín una fonda, una tienda como esa de esa época que yo recuerdo que yo no sé por qué se acabaron, pero era una rumba tenaz, era algo muy bonito porque había trova, había músicos, había baile, era una cosa bellísima. Bueno, Mario, que nazca ese negocio aquí. Ponga usted el local y nosotros lo llenamos. No, yo creo que sí, porque es que en verdad que hace falta, ¿no? Claro, aquí ya no hay lugares tradicionales. No, ya no. Pero Mario, se perdieron. A vos te tocó la Posada del Contento, el Parrandón, sí. La tienda de Mario, la tienda de Mi Tierra, pues cuando quedó aquí, pues que eso... En la Posada... Eso era de don Julio Villate. Ajá. Pues prácticamente él era como el mayor inversionista. Y esos lugares, vos tenés razón, se han perdido. Se han perdido. ¿Por qué ha cambiado la cultura? La cultura de la rumba ha cambiado más bien como a la música popular, al reggaetón duro, pesado. Entonces, Mario, eso está bueno. Ahora, Mario, qué bueno. Y porque habemos personas que queremos volver a esa época, que podamos sentarnos, disfrutar. Imagina qué rico una buena picada con chocolatico, arepita y unos buenos trovadores, una buena música, o sea, es algo maravilloso. Pero venga, ¿de a dónde es? Vamos a empezar primero con el cura, después seguimos con Madera. Claro que sí. ¿Cómo? A mí me enseñaron que los mayores primero. Ay. Y demasiado mayores. Poquito. Ay. O sea que el cura en estos días cuando fue del médico le dijo, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Y el médico es que 5, 4, 3. No es charlando. Yo tuve una época muy difícil en mi vida en que un médico no me dio sino 6 meses de vida. Sí. Entonces, como no tenía para pagarla, entonces me dio otros 6. En la condescendencia, sí. No, y yo soy aquí, soy el legendario, tengo que reconocerlo. La trova, yo llegué a la trova en 1983. Precisamente, Jorge Mario, cuando estaban esas dos generaciones. Sí. John Jairo Pérez, Jorge Carrasquilla, Miguel Ángel Zuluaga, El Tráfico, Pategrillo también falleció. Zuluaga. El Descachado. Yo desde esta mañana yo decía, ¿cómo es que le decían a este man? Miguel. El Descachado. Ya también murió. No, todavía está vivo. No, inclusive participó con nosotros, sí. murió. Ese señor todavía nos da madera a nosotros. No, yo estaba yo equivocado en el personaje, pero no, un saludo para él porque es muy bueno. Claro, incluso Miguel, la historia de la trova comenzó con Miguel y sigue con Miguel, porque la trova, los festivales tienen 50 años de historia. El primer festival fue en 1975 y este año Miguel volvió, que hacía días que no trovaba, ya tomó la decisión de descansar, pero le convencimos y Miguel regresó a la Noche de los Reyes que se hizo acá en la Plaza Mayorista hace 20 días. Y este año Miguel cumplía también 75 años de vida. Pero al mismo tiempo, Miguel estuvo en el primer festival de la trova. O sea, el primer festival de la trova que se hizo, Miguel lo disputó. Y hoy, 50 años después, Miguel sigue vigente. Y uno ve a Miguel y Miguel es muy querido por todos, pero la verdad es que se conserva de una forma extraordinaria, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, en su condición humana y sobre todo como trovador. Todavía sigue siendo igual de genial. Sí. Madero, venga, y cura.
díganme, ustedes que vienen desde el antaño, desde esa época, ¿quién se inventó la trova dobleteada? Crisanto no me lo pudo decir. Ahí hay una discusión. Sí. Hay una discusión muy grande. Se dice que actuó directamente Mario Tierra y don Iván Guerra, un legendario trovador que ya nos abandonó, pero que ahí estaba también el Cachetón. Sí. Él alega y dice que tiene testigos. Sí. Dice que él participó también en la creación pero de la trova yo creo dobleteada. que el que mejor lo hacía de todos era John Jairo Pérez, ¿o no? Sí, pero en La interpretación. en la pero interpretación. Pero hablando de la pregunta que hiciste, la creación es lo que dice el cura. Eso es personal, Cachetón, pero hay otro cuarto personaje, porque yo he escuchado a Cachetón también, porque Cachetón la tiene clara y yo le creo completamente a la historia de Cachetes, como le decimos nosotros cariñosamente. Había un cuarto personaje que fue Milagros Medina, un trovador de San Pedro de los Milagros que era invidente, que murió ya. También hace parte como de ese cuarteto de personas que en algún momento, en diferentes momentos, le fueron dando vida y creación a lo que fueron los acordes de la trova dobleteada, que empezó con unos ritmos en la guitarra, en el requinto, fueron interpretando y fue surgiendo, y así se fue perfeccionando y surgió un ritmo nuestro que le ha dado la vuelta al mundo y que yo soy de los que cuando me subo a trovar en diferentes escenarios siempre reconozco eso. Esa creación por parte de Mario, de Cachetón, Venga, Milagros. vamos a hacer una cosa acá bien loca, muchachos. Vamos a ver. Porque es que Contame una de Vaquero es algo así como yo les decía. Esto es como una conversación entre amigos. Esto es algo espontáneo. Esto no es algo preparado ni nada de esas cosas. Qué pereza los programas así libreteados. Entonces, pero yo sí quiero hacerle un homenaje a esos trovadores. Y yo quiero que cada uno diga un trovador y nos lo vamos pasando así entre los tres, los que nos vamos acordando para hacerle un homenaje a ellos. Yo empiezo, Mario Tierra. Carrasquilla. Carrasquilla. Miguel Ángel Zuluaga, el descachado. El Alacrán. Crispeta. Crispeta. Minisicuí, indiscutiblemente. Aldo. Gelatina. Gelatina. El más grande, César Augusto de Tancur, Pucheros. ¿Cómo le parece? Me lo quitaste. Ay, no. Bueno, Pucheros. El cojito. ¿Cómo se El llama? cachetón. El cachetón, Cachetón. eso. Pategrillo. Pategrillo. Otro cojito, Paso de Reina. Paso de Reina. Jaime Sí, sí. Hernández, un rey sin corona. Eh. Un rey sin corona. Bueno, John Jairo Pérez. Yo Jairo, sí. John Jairo entra ahí también. Y no se le olvide, el cura. El cura. El cura que hace parte de esa... Madera. Roberto Arturo Palacio Toto era abogado y murió muy joven, pero también fue uno de los grandes protagonistas del verso en Antioquia. Vargasville. Y Crisanto. Crisanto empezó Crisanto. como trovador, lo mismo que John Jairo Londoño, Fosforito. Ah, Fosforito Ellos cogieron es. el camino del humor, fue iniciando en la trova. Ajá. Porque la trova no puede ser una meta, la trova es simplemente un camino. Y de ahí se derivan muchos quedaron. Por ejemplo, aquí hay un trovador demasiado bueno, Argemiro Jaramillo Gotera, el hermano de otro rey sí, nacional. sí. Ajá. Es un compositor impresionante y un cantante de música parrandera y popular. Es el autor de Muñeco de Vitrina, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? No, hoy en día se volvió un tremendo cantante. Empezó como trovador, pero Gotera hoy está incursionando y ya se ha hecho una fama muy grande en el mundo de la música. Bueno, de los pelados nuevos. Los ratones de la floresta, Chocolate. Ajá. Bueno, de los pelados nuevos también está este que ganó el año pasado, Cocolizo. Sí, es una nueva generación. Es Ya una es nueva muy generación. grande, esa generación ya es muy grande. Ya muchos nosotros vamos a los festivales, yo sobre todo que yo soy menos asiduo, y ya veo muchachos que no conozco. Muchos que no conozco, y ellos lo consideran a uno, pues el que no conozca al cura, hasta me conocen en las tiendas por las platas que queda Sí. viviendo. En Flamingo lo recuerdan demasiado. Chito, Jorge Mario. En Flamingo lo aman. Calla esos ojos procréditos. Entonces, hay muchos. El auge de la trova, porque ha nacido una nueva tendencia entre los trovadores viejos y personas como Orlando Velázquez y Rubén Darío Puerta, alma bendita, Cascajo, que nos abandonó. Ellos promovieron mucho la creación, el descubrimiento de nuevos talentos. Hay otro Carriel. Carriel, claro, su compañero Cacao. Es que una generación esa de los 70, los 80, los 90, los 2000 han surgido. En la época nosotros a un festival nacional se podían presentar, vamos a pensar, unos 100 trovadores. Hoy, el último dato que tenemos de esta última feria es que este año nos presentamos 425 trovadores. Dios mío. Y se ha vuelto ya nacional y al final quedan 12 eliminatorias de 12 cada uno, 12 semifinales.
y luego la gran final con 8 y al final solo uno es rey. Entonces hoy realmente, como dice el cura, el ramillete es muy amplio y hay una gama de trovadores nuevos. El Bobo de Caldas. Pero es el más grande entre los grandes. Capítulo aparte. Rodrigo Mejía nos abandonó también ya. Ya se fue. Nos abandonó. Él tuvo un problema, tuvo una ACV muy fuerte hace unos 15 años o más y yo creo que a raíz de ese ACV él se recuperó. Él me dio una entrevista para un libro que escribí, le hice su vida y tuvo un cáncer. Eso es, se nos llegó al bobito. El bobo dejó las trovas más antológicas del mundo. Para el cura, ¿quién es el mejor trovador, aparte del cura? No. ¿Cuál es el mejor trovador que consideres en toda la historia de Antioquia? Yo considero, ahí hay que establecer las épocas. En la primera generación de la trova, porque yo pertenezco a la segunda generación, nosotros le tomamos como el testimonio al Descachado, a Carrasquilla. Entonces ahí entré con Minisicuí, con Gelatina, con Pucheros, con Crispeta posteriormente. El mejor trovador de esa época, indiscutiblemente para los conocedores de la trova por lo completo, Miguel Ángel Zuluaga, el Descachado. Pero por lo improvisador, por lo antológico, Rodrigo Mejía, el Bobo de Caldas. ¿Y cuál era el poeta de la época? Albeiro Jaramillo Ladrillo. Ladrillo era el poeta, el trovador bucólico, que le trovaba a su campo y a su actividad porque él era camionero. Sí. Entonces Albeiro... ¿A Madera cuál es el que más le gustaba? En la última, retomándolo el cura para responderte tu pregunta, en el primer evento que se hizo de la Noche de los Reyes, que es un último formato, que van tres eventos como ese. En el primero participó Ladrillo volvió. Y Ladrillo es un hombre al que yo también le tengo mucho respeto y cariño, un hombre muy creyente. Si no estoy mal, él vive en este momento por Barbosa, en el norte del área metropolitana. Pero todavía vigente. Uno invita a Ladrillo a versear y es un hombre todavía con ese espíritu poético, esa fuerza, ese tono de los jaramillos, ¿cierto? Que es tan agudo, que es como un canto a la misma vida en medio de la trova. Él todavía conserva eso. Esa familia toda tuvo esa característica, Rastrillo, Ladrillo, Gotera, todos ellos tuvieron la característica. Y para mí, pues yo vengo de una generación que fue muy marcada por César Augusto Betancur Pucheros, por la generación antes de nosotros. Pucheros era un niño en esa época, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros vinimos, esa fue la generación antes de nosotros, la del cura, la de Crispeta, la de Puchero, la de Minisicuí, la de Gelatina, la de Chocolate, una generación que hubo antes, y luego vino la generación de Aldo, Del Gato, Tutti Frutti, Madera, Leonardo, Radio Loco, vino otra generación. Y nosotros veníamos impactados por esa generación inmediatamente anterior, donde pues el rey de todo siempre fue el que se ganó todo, 5 veces rey de reyes fue César. Entonces, sobre Pucheros tenemos una admiración muy especial y muy particular de nuestra parte. Ese man es inigualable, es muy inteligente. De un poco de hoy el libretista, él fue quien libreteó la novela de la Selección Colombia, Las Hermanitas Calle, es el actual libretista de la historia de Rigo, él es el libretista de la historia de Rigo, la actual serie de Teleantioquia de Cosiaca, él es entonces él ya es un hombre realmente muy grande. Lo he escuchado ahorita en una entrevista que le hicieron en la Feria de las Flores, me pareció muy lindo de César, yo lo escuché atentamente porque César dijo: todo nació con la trova. Entonces, que César reconozca eso. Él decía, una trova, cuatro versos, algo tan pequeño fue lo que marcó mi vida. Yo nací como trovador, me hice trovador, y él decía, en una trova vos podés meter toda una historia. Él decía, una trova, recuerdo claramente esto que dijo, una historia es como una novela. Tiene su inicio, su desarrollo, su desenlace. Vos en la trova puedes sintetizar una novela y una historia completa de un país, de un territorio, una nación, cualquier cosa la puedes meter dentro de una trova. Y él dijo, a mí, como escritor y como libretista, me hizo la trova. Todo empezó con una cuarteta, con una simple trova. Y que él hizo ese homenaje ahí, me pareció muy lindo la forma en que lo definió César. Y para mí, pues César lo considero para mí el más grande de todos. Desde mi perspectiva, el cura obviamente se remite a aquellos que lo impactaron en su generación. A nosotros nos impactó personalmente él, Minisicuí, pero hay uno sobre el que yo siento mucho cariño, que es Gelatina. Yo le digo cariñosamente Gelato de Marinilla, su origen campesino, su historia de vida y sobre todo esa conservación de la humildad de Gelatina. Uno habla con Gelato, es como el mismo Gelatina de hace 20, 30 años. Es un ser al que yo lo admiro mucho y es muy exitoso en los Estados Unidos. Carvajal, ¿cómo es que se llama? Germán Minisicuí, pues uno de los grandes. Nada más esta semana estuvimos hablando con él.
que hoy es asesor en la administración alrededor del tema de cultura. ¿Qué pasó con el Teatro de Laureles, que él era como el encargado de eso, el dueño? Él era el propietario, sí. Teatrico. Me imagino que Todavía tuvo sigue. inconvenientes, pero no en manos de él. Creo que pasó a otras manos, pero Germán sentó ese precedente. Sí, él fue como el creador. Y... Lo que dice, a él lo impacta Pucheros, pero como es como cuando uno tiene la señora, uno no la ve tan bonita como uno la ve todos los días. Entonces yo crecí en la generación de César, respetándolo eso sí, pero nosotros nos sacábamos chispas desde 1983. Entonces yo a él le profeso una gran admiración, un gran respeto, pero yo tengo mis referentes en la trova. Para muchos el mejor trovador es Miguel Ángel Zuluaga, porque Miguel es poeta, es actual. Bueno, músico. muchachos, y como estos Contamina de Vaqueros y ustedes dos llevan una amistad que creo que de hace como 30 años ya, ¿no? Sí, señor. Yo sí quisiera saber en esas cosas que les pasan a ustedes dos, qué cosas inverosímiles, pero que fue real en esa época. De pronto algo que pasó, un billetico bajo la mesa, un traqueto que se creía el rey del mundo y quería que estuvieran en la fiesta de ellos. No sé, cuénteme en una de Vaqueros bien berraca para toda esta audiencia, muchachos. ¿Quién me la quiere contar primero? No, es que hay muchas. Hay pero muchas, la pero más tesa, a ver. No, la más tesa era un trovador que ya puedo hablar del puesto que ya no está, del municipio de Envigado. En esa época en que llegó el narcotráfico con sus tentáculos a contaminar todos los espectros, llegó un trovador que se creía Pablo Escobar. Lo llaman el loco de Envigado. Y Ay, trovaba Dios. como el Bobo de Caldas. El Bobo de Caldas trovaba más o menos. Sí, a ver. El Bobo de Caldas trovaba así. Yo soy Rodrigo Mejía y trove, compañero. Por eso me siento bien, contame una de vaqueros. Ese era el tono de Rodrigo, pero lindo. Inclusive Rodrigo era el preferido en cuanto a la trova, que a Pablo Escobar le gustaba mucho la trova, Sí, hay que decirlo, le Puchero lo gustaba. dice, ellos fueron muchas veces Esa es la historia. pero el loco de Envigado, un tipo que seguramente quién sabe qué hizo y se ganó unos dólares en un momentico, entonces tenía un carriel que era por ahí 60, los carrieles vienen 10, 11, 12, el de él era como 60 y tenía un trabuco, hay una pistola. Sí, qué miedo. Y sacaban y lo eliminaban y sacaban de verraco revólver, hemos jurado. El muchacho no puede eliminar, está trovando muy bueno. No, buenísimo. Buenísimo, personajes así, pero las historias aquí, necesitamos otro programa porque las historias aquí son mundiales. Como cuando estamos, Jaime Hernández es un tipo que tiene una condición de una polio, como el cachetón. Sí. Entonces fuimos a Sábados Felices. Íbamos a Sábados Felices, entonces Sábados Felices ya. Bueno, de Fredonia, Mario Tierra. Entonces salía Mario Tierra, normal. Y entonces Jaime, como tenía sus dos paticas torciditas, sus discapacidades, entonces lo llamaban. Y de Pereira, porque él es un pereirano. Jaime Hernández Torres, Paso de Reina. Entonces él salía con su parsimonia así, Y entonces ahí ocurría el milagro. La cámara rápida, entonces salía Jaime Hernández. Sí, caminando. Se veía la cosa más simpática del mundo. Sí. Esas son las personas que uno extraña en los escenarios y que fueron constructores de unos versos impecables que ya no se ven. O sea, la trova hoy es muy técnica, pero la trova hoy no arroja composiciones como dignas de plasmar en un libro. Sí, Jorge, sí. y yo que sí tenemos anécdotas, después contamos todo eso. A ver, Madero. No, hermano, Madera, es que madera. anécdotas en la trova las que vos querás. Uno podría quedarse, como dice el cura, escribir un libro entero. Yo le he dicho al cura que estos días en los eventos de trova que tengamos tenemos que ir empezando a contar pequeñas anécdotas. La anécdota transforma, impacta, recrea los espacios y deja muchas enseñanzas. Yo, entre tantas, tengo una que recuerdo con mucha, como esto es un programa también divertido. Y gira en torno a Mario Tierra. Nosotros íbamos cada año a Manizales a trovar. Yo fui por muchos años a Manizales, estuve en muchas de las finales allí disputando, pero hubo un festival muy particular donde estábamos en la final, Plaza de Bolívar, lleno total, que era cuando el festival se hacía allí, que era hermoso, había una pasión muy tremenda por la trova en Manizales, muy tremenda la pasión que había un vínculo muy poderoso, un cordón umbilical muy fuerte entre Antioquia y Caldas alrededor de la trova, y había una hermandad muy linda para esa época. Y en la final llegó Mario Tierra y bueno, se empezaron a eliminar trovadores y surgió el rumor que Mario venía como colgado, Mario Tierra venía colgado y que
posiblemente iba a ser el que lo iban a eliminar. Ya la gente, eso pasa mucho, uno baja al escenario, no, el que vemos más regular es fulano y parece que de pronto el que sale. Entonces eso empezó a llegar a los oídos de Mario, de que ya todos decían, bueno, el que van a eliminar es Mario Tierra con seguridad. Pero a Mario le tocó salir a hacer una última tanda, una última tanda de trova. Y Mario siempre con su atuendo, porque Mario ha sido muy autóctono, su sombrero, su mulera, su ruana, más que mulera, su ruana, su carriel original lindo, sus alpargatas, su pantalón blanco. O sea, Mario, todo el apeo, es que se llama cura eso. Todo completo. Y el machete que no le faltaba a Mario en el escenario. Entonces llegó Mario y le tocó arrancar la trova. Y entonces miró así de manera desafiante al jurado. De manera desafiante. Y le hizo esta trova que quedó como en la historia. Surungueme ahí, cura, surungueme. Y Mario les dijo: si de pronto en esta noche yo saliera eliminado, hoy le va a sobrar machete al honorable jurado. Y le pegó el machete, así lo miró con una mirada desafiante. Y a la siguiente, cuando dieron el resultado, clasifica Mario Tierra. Clasifica cualquiera. A la final. Entonces esa es una historia que yo creo que la mayoría de los trovadores la contamos, toda la generación. Eso quedó muy marcado, porque Mario peló el machete hacia aquí hasta mitad y los miró. Fue conmigo. Se tiró la ruana para acá, para atrás, y los miró de frente. Hoy le va a sobrar machete al honorable jurado, pero las dijo seria. Inclusive fue... clasificó Mario. Inclusive fue trovando conmigo, porque... Sí. Inclusive fue conmigo en la trova, porque él va llegando y estaba todo contento allá. Cuando de un momento a otro, entonces va diciendo... Así te digo: ¡ay, hombre, maldito cura! Lo digo en mi consenso. Y se le fue para rimar con pienso. Y entonces cascabelió. Y entonces ahí mismo fue cuando sucedió la anécdota esa. Miró al jurado, le echó la trova y sacó el machete así, se lo esgrimió hasta la mitad. Y entonces el jurado: punto favorable ese muchacho. Preferible un mal clasificado a 3 muertos acá aquí. Así. Venga, y yo les pregunto algo, porque muy bacano lo que cuenta Madera. ¿Hay alguna trova que haya quedado en la memoria, no solo del público, sino de ustedes como trovadores, que ustedes, no, este man la rompió con esa? Muchas. Bueno, no muchas, pero en esa época sí. Yo creo que, como yo tengo más bagaje que Jorge, me tocaron las trovas antológicas. El Boe de Caldas estaba trovando con Hernán Darío Hincapié. Inició la tanda. Y le va diciendo Hernán Darío que entonces va llegando el Boe de Caldas. Por mí no se preocupe, ahí le traigo el detalle, pues las mujeres más lindas son las mujeres del valle. Y él le dice que las mujeres del valle, ese Palacio de Exposiciones, así gritándole, dice, en contra de él, gritándole: ¡vendido! Y entonces Jorge Mario: no, de usted de hablar bobada, váyase para su parroquia, pues las mujeres más bellas siempre nacen en Antioquia. Y él medio le respondía y cualquier cosa, y el otro cada rato le echaba una más grande, y ese Palacio de Exposiciones ya todos los días más enardecido contra el pobre Boe Caldas. Pues él era muy zorro, él me lo contaba. Entonces yo miraba al jurado. Yo dije, ya, pues que eran tandas de 5, 6 minutos, 7, sí, interminables. Entonces yo dije, apenas vio que ya como que el jurado vio por allá con ganas de terminar, ahí mismo le va echando esta trova. Mujeres del valle, espere, le digo yo decía las del valle de la burra, y ese Palacio de Exposiciones que se quería caer. Esa es la malicia que manejó siempre el Boe de Caldas. Pero trovas maravillosas, ¿no? Jorge, ¿cuántas no hemos vivido? Yo recuerdo una mucho, y está relacionada con el cura, en Manizales. Yo no recuerdo muy bien la confección, pero más o menos la idea. Estaban ya disputando una final y estaba el cura con Toto. Y pues eso, la gente venía Toto cogiendo mucha fuerza, y en ese festival de Manizales, en Manizales, en la plaza, se decía que cabían cerca de 10,000 personas de todo el país, la gente muy concentrada viendo la trova, y al cura se le vino una genialidad que también todas las generaciones por ahí en las tardes de anécdotas se recuerda mucho, y el cura ya en esa final, pues eso estaba como muy parejo y había que hacer algo diferencial para ganar, y yo no sé, este loco... Nosotros observamos de afuera que el cura empieza a mirar hacia alrededor de Manizales, y había un banco en esa época que era el BNC. No recuerdo si era Banco Nacional del Café o Banco Nacional del Comercio.
el BNC estaba en toda la plaza de Manizales y el cura miraba alrededor mientras Toto le terminó la trova, una trova muy buena que hizo Toto, se la hizo ahí, esa plaza, y los chicaneros, y esa plaza, Toto, no recuerdo la trova de Toto, pero esa plaza reventó, va Toto perfilándose para ganar esto, y llega el cura y le dice algo así, miren todos hacia arriba. Pero lo tremendo es que en ese momento, yo recuerdo el momento porque esas 10.000 cabezas, el cura hizo así, y es la magia, la posibilidad que tiene el trovador de influenciar en un momento determinado, y la concentración de la gente viendo al trovador, que el cura hace este gesto, miren todos hacia arriba, y cuando el cura hacía así, todas esas cabezas giraron simultáneamente, se vio hermoso, ni que hubiera sido como una revista prepara todo, ¿qué nos va a mostrar este? Y el cura con el dedo señala la sigla del banco y dice, miren todos hacia arriba y usted descifrar procura. Vea que dice claramente Banco Nacional del Cura. BNC, Banco Nacional del Cura. Este loco acuña la sigla en torno a él y explotó Jorge Mario esa plaza de Manizales en un aplauso que te cuento, ahí terminó la tanda, un aplauso de 8 o 10 minutos, la gente no paraba, cura, y el cura esa noche quedó rey nacional de la trova del Manizales. Yo no me acuerdo quién hizo esta trova, pero a mí se me quedó toda la vida ahí. Póngale ahí poquito. Esto más o menos decía así. Y para contarles el cuento, que amar sin ser amado es como uno limpiarse el culo sin antes haber cagado. Y a mí se me quedó ahí esa trova porque fue algo y todo el mundo se murió de la risa en ese escenario. Es que era una época, Jorge Mario, donde la trova permitía eso, permitía toda esa originalidad, toda esa autenticidad, soltar esos hijueputazos de vez en cuando, sí, bien metidos, que hacían parte de todo. Hoy la trova ha llegado a un nivel de llamarse una trova muy fina, donde ya hay mucha condición, mucho condicionamiento, donde mucho tecnicismo, y obviamente pues también la trova reggaetonera, ¿no? Es como ya salió. ¿Ya salió? Y obviamente como la institucionalidad ha venido apoyando también tantos festivales, pues en el marco de lo institucional condicionan mucho, que cuidado con lo religioso, cuidado con lo político, nada de groserías, esto y lo otro. Y entonces esa trova se veía más que todo en los estaderos que vos decís, en las fondas, en las posadas, sí, donde no había condicionamiento, pero no era desde el insulto, sino de parte de ese lenguaje que era el lenguaje autóctono, paisa, el lenguaje paisa de esa callejero época, el hijoputazo, el lenguaje callejero. Pero vea, Jorge, discúlpeme, yo meto la cucharada aquí. Antes de que nazca cualquier trova hoy, que se va a demorar mucho en nacer una trova antológica, está la de un trovador que llamaba Fernández. ¿Cómo llamaba el Pedrito? Godo? No, el Godo. El Godo se llama. El Godo. Era un trovador, pero a la antigua, con sus alpargatas, todo. Y el tema era como la vejez. Le dijeron que era muy viejo. Y él va diciendo esta. Él hablaba más o menos así. Yo soy un puente tendido entre dos generaciones, pero el paso de los años me ha pudrido los tablones. Ninguna trova, por grande que sea en este momento, es capaz de componerse una trova. Se la puede preparar. Hay muchos trovadores que llevan, que es lo que pasa ahora. La trova se ha vuelto mecánica, entonces los trovadores se han vuelto más rulleritos, se han vuelto más trovadores de memorización, como el chip de hoy de los pelados trae más capacidad que la de nosotros. De nosotros apenas era, es que imagínate, nosotros no tenemos disco duro, tenemos disquete de 3/4. Entonces los pelados memorizan todo, entonces ellos llevan unas situaciones para ellos preparan situaciones, pero improvisaciones como esas no vuelven a nacer. Era una trova que giraba mucho en torno a la cotidianidad, a los lenguajes cotidianos, al momento. Entonces la improvisación era eso, la improvisación era momentánea, en el instante. Hoy en día se maneja mucho el concepto que uno lo conversa también con las nuevas generaciones, es casi que perfilar al contrincante. O sea, yo voy para un festival, entonces voy con tantos trovadores a un festival. ¿Quiénes son? Entonces ya hay muchos que se sientan a la tarea, para perfilar uno a uno, cómo es, qué piensa, no sé qué idea le hago a qué trova le hago a qué le preparo a y van preparando absolutamente todo eso y tienen la capacidad de recordar como esos libretos internos que después los acuñan y los convierten en trova. Esas son unas técnicas que se han desarrollado hoy en día, pero nosotros venimos de una generación de la vieja escuela, que era improvisar en el instante, en el momento, donde propio la improvisación era el error.
pero era la posibilidad, que hace parte de la misma improvisación, pero era la posibilidad de vos equivocarte en esta trova y en la segunda reivindicarte. La reivindicación. Es decir, cuando vos te equivocabas aquí y el público decía, se equivocó este hijo de madre, hombre, pero a la siguiente salía con una brillante, se enderezó el camino. Y la gente muchas veces, el que se equivocaba acá, en la corrección, en la reivindicación, la posibilidad, la oportunidad, a la siguiente trova terminaba siendo el rey de la noche. Hoy en día, si vos te equivocás, así la que sigue sea genial, te la cobran y te eliminan de un festival. Pero anteriormente había esas posibilidades, porque el error es propio de la misma producción, es inherente a la improvisación. Bueno, y es la posibilidad de reivindicarnos a la trova siguiente. Ya entrando en el campo personal, ¿cómo es la vida de ustedes y cómo se desarrolló? Porque yo me imagino que la trova era un plan B. Porque sobre todo, pues que no todos los fines de semana había festivales, no todos los fines de semana había presentaciones. ¿A qué se dedicaba Madera? ¿A qué se dedicaba el cura? ¿O cómo interactuaban con el quehacer diario y la trova y su parte profesional? Jorge Mario, y para todos los que nos están viendo en este momento, yo este año cumplo 33 años de vida artística. Yo empecé a trovar en el año 92 y literalmente a mí me cayó la trova del cielo. Hay unos trovadores que desde niños tenían el talento, como el cura, como Minisigüí, muchos desde niños trovaban. Yo no tenía ni idea de que era una trova, por eso te lo digo, literalmente me cayó del cielo. Yo aprendí a trovar a los 18 años, 17, 18 años. Yo no sabía que era una poesía, que era una trova, yo no escuchaba, yo no tenía nada que ver con el mundo de la trova. En el año 91, diciembre del 91, que era la época en que se hacían los festivales, entre noviembre y diciembre, hubo un festival nacional. Yo me acosté, prendí el radio de mi mamá y estaba Todelar transmitiendo, que transmitían por radio los festivales de la trova. Eso ya no se volvió a ver. No se volvió a ver. Qué maravilla era cuando esas franjas de los festivales por radio, hombre, ojalá eso volviera y alguna emisora nuevamente volviera a transmitir los festivales. Pues te cuento que uno de mis años maravillosos fue escuchar a la 1 de la tarde todos los días a Montecristo. Eso era una maravilla. Era una cosa de loco. O la historia de Calimán por la tarde, Arandú. Eso era una maravilla. O La Ley contra Lampa. Sí, ¿cómo le parece eso? Ahí viene el bandido. ¿Qué tal cosa? Le ponía uno los pelos. Yo no escuchaba eso. Calimán. No, Dios mío. Oiga, pues, entonces yo escucho el festival y antes de dormirme yo escucho una tanda, que fue la tanda entre Crispeta y el Cachetón, que era una tanda que hicieron ellos esa noche, Crispeta y Cachetón. Yo la escuché. La trova ha tenido algo, que cuando escuchas trova en los festivales, ese sonsonete se pega. Eso se pega y eso queda muy como en la retina de la gente. La gente sale a tararear la trova y todo eso, y eso es muy pegajoso. Pero es tanto así, Madera, discúlpame, es tanto así que uno en el Palacio de las Exposiciones se escuchaban unas trovas en el baño. Total. Que ni les cuento. Me trajiste a mi memoria eso, las historias de los baños, de las salidas, de los corrillos, la gente se iba a seguir trovando. Entonces, cuando yo escucho esa noche la trova, yo, mira esto, es que trova. Me escuché y me acosté a dormir, hermano. Y literal les cuento esto porque yo lo tengo por ahí en una décima que yo hace poco compuse sobre eso. Y al día siguiente me levanté trovador. Yo me levanté por la mañana y me recordaba el sonsonete de la trova. Hice una trova en la cama y me rimó. Hice una segunda y volví a rimar. Yo, ¿cómo? Me fui corriendo a la cocina y le dije, mamá, aprendí a trovar. Oigan, jiqueretas. A trovar vos, trovar trova de qué. Mamá, aprendí a trovar. Hácele pues. Hice una trova y me dijo, ay, veste. Literal palabra de mi mamá. No, mi mamá me dijo, este huevón aprendió a trovar. Este huevón aprendió a trovar. Y llamó a mi hermana Piedad, ve, este huevón aprendió a trovar. Y mi hermana, oigan, a ver, ay, ve, aprendió a trovar. Ay, ve, mi hermano aprendió a trovar. Dijo mi hermana, y mi hermana en Recocha, que le ha gustado versear, hizo una trova ahí y yo le hice otra. Y me dijo, ve, sí, fue verdad. Me fui para el colegio ese mismo día feliz. Yo no vi a la hora de llegar al colegio. Llegué donde mis compañeros y dije, muchacho, anoche aprendí a trovar. Me levanté trovador. ¿Cómo? Oigan a Madera, hombre, oigan a este. Y les hice la trova y me dijo, este huevón aprendió a trovar. Y ahí empezó mi historia con la trova. Realmente. ¿Y de dónde sale el sobrenombre de Madera? Es que Madera es mi segundo apellido. Yo empecé a trovar en la trova como mazamorra. Sí. Yo durante una década, un poco más, yo quedé rey nacional con el remoquete de mazamorra que me lo puso José Frijoles, un amigo de mi barrio. Sí. Yo soy nacido en el barrio Santander, Comuna 6, a mucho honor y con orgullo grande por mi barrio y mi comuna. Y allí había un personaje llamado Frijoles que me puso mazamorra. Con eso empecé una primera historia. Yo he tenido la posibilidad de crear historia en torno a dos seudónimos, así decirlo, alrededor de mazamorra y Madera, que es mi segundo apellido.
Entonces yo me fui para el colegio y ahí empezó todo este cuento con la trova. Entonces por eso yo te digo, cuando me preguntaste, literalmente a mí la trova me cayó del cielo. Fue un regalo de Dios. Yo me puedo volver trovador a mi edad. Total. Y me pongo juiciosito. Total, realmente. Pongamos el sobrenombre de una vez, Vaquero. Vaquero quedó así. Y por eso, Jorge Mario, es que cuando yo me subo a un festival, casi siempre mi primera trova se la dedico a Dios en un gesto de gratitud, porque siento que fue un regalo de Dios que me dio, bueno, y para mí ha sido una gran bendición. Con eso estudié, pagué mi universidad. ¿Cuál era el plan A de Madera? Yo terminé el colegio y yo empecé a estudiar por influencia de una hermana mía que me dijo hay que seguir estudiando, y yo estudié administración pública, yo soy administrador público, siempre he trabajado en el sector público, tengo más de 20 años de experiencia en el sector público, tuve la oportunidad de trabajar con la Presidencia de la República, con Naciones Unidas, con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, he hecho una historia en torno a eso, y con la trova yo me pagué la universidad, con la trova sostuve mi familia, mi hija que está aquí, que es Sofi, que es un ser extraordinario, que ha sido la mayor bendición que Dios me ha dado. Es una chica que ha vencido y ha sido un ejemplo de superación, porque venció una condición de discapacidad. Dios ha hecho un milagro extraordinario de ella, y hoy, gracias a Dios, es una mujer universitaria preparada, es una emprendedora, y después tiene un emprendimiento que se llama Cuerdas de Amor, con el cual apoya a personas con discapacidades de escasos recursos. Y aquí vamos a tener a Sofi en un podcast con ella de emprendimiento y de superación, también con Verónica, que les contaba yo ahorita, que es una hija de un gran amigo mío que se graduó de psicología y también es un ejemplo de superación. Tenas, y las vamos a tener acá ella en un podcast bien bacano. Bueno, y el cura, contame, cura, ¿cuál fue tu plan A, B, C, Z? Contame a ver. No, ya tengo planes de todas las características. Yo empecé en la trova siendo estudiante del Pascual Bravo, muy rebuscador, ya era mecánico de bicicletas, ya hacía cajones para testeros, de esos que para transportar, en fin, me paré por todo eso. Pero en 1983, cuando llegué a la trova, conocí las artes gráficas, litografía. Trabajé en una litografía, empecé el propietario muy amante de la trova y me permitió pasar por todas sus secciones y aprendí a manejar todo tipo de máquinas. Y ya monté una litografía cuando nació mi hijo Daniel. No te puedo creer, pero Benito, te interrumpo ahí, es que me tenés anonadado, porque es que yo a los 12 años, mi primer trabajo fue en una tipografía. Ah, caramba. Y me tocó manejar, pues primero la tarjetera, pues, que era manual. Tipo suelto con lingotes te tocó. Exacto. Y después una máquina grande, la Chandler, que mis manos ni se veían, pues, porque si uno dejaba la mano ahí, cogía esa máquina y tan. Pero, ¿sabes dónde fue eso? Vos conociste la orquesta Los Claves. Los Claves. ¿No la escuchaste? Yo sí lo escuché, pero no los conocí, pero no conocí la. Sí. En esa época era Los Ocho de Colombia, Los Claves, los Blackstar. Los Blackstar, los hermanos Martelo. Los hermanos Martelo, Blackstar. Y ahí donde ensayaban Los Claves había una tipografía de los hermanos Giraldo. Vea que cerquita ya a mi casa, que era en Prado Centro. Y ahí empecé yo mi primer trabajo fue en una tipografía y aprendí todo ese. Eso sí es adictivo, ese mundo de las artes gráficas. Sí, es muy Hoy ya se ha venido a menos, pues, por la profesionalización, no tanto, la modernización de los sistemas de impresión. Ya voy a impresión digital. Entonces yo monté esa litografía y monté la litografía, cacharrié, a los 18 años monté una tipografía, me traje una máquina de Bogotá, una tarjetera en un bus. Sí. Estaba yo muy jovencito, me fui para Bogotá. Y entonces nació mi hijo en 1993 y monté una litografía. Pero mi hijo lastimosamente me falleció al año siguiente por una operación. Entonces me bebí esa litografía. Me la bebí completamente, no aguanté ese golpe tan duro, dañé el matrimonio, dañé todo. Y a partir de eso monté una litografía, una marquetería, tuve una chiva por ahí y ahora en este momento estoy más dedicado seriamente a unos espectáculos que tengo, todos relacionados con la trova, unos para teatro muy bonitos y la parte literaria. Estoy escribiendo bastante, pero todo eso para enfocar todos los ingresos, todos los recursos que eso me genere a una fundación que le estoy dando fuerza en homenaje a mi hijo Daniel. Danielito rescatando animalitos de la calle. Hoy en este momento tengo aquí en La Perla me tienen 25 animalitos decomisados porque en un paso que hice por Medellín para irme para otro municipio me los decomisaron. Y lastimosamente ya o sea, estoy en el litigio y que no me quieren regresar todos los animales, que los cachorros no. Yo, ahí vamos. Entonces, toda la vida he girado, pero la trova ha estado ahí, nunca la he dejado. Siempre ha sido de la mano de la trova. He tratado de llevar toda mi vida profesional. Lo que pasa es que nací con algo negado para los negocios. Me quiebro esos negocios porque me vuelvo amigo de los empleados, gente me tumba, ya después no le puedo pagar a fulano de tal. O sea, eso es muy complicado. Hasta que Dios me dijo, y me dijo cerrando yo el último negocio. Oye, es que Cuna, vos que siempre llegas a montar negocios, me dijiste.
siempre que montas un negocio, vos lo montás para alejarte del arte. Y no te das cuenta que cada que montas un negocio, ese negocio más te acerca al arte. Tenía toda la razón. Quebré la marquetería que monté aquí en la 33 en Medellín. Y dije, Diosito me dijo, mi hijo, me habló por la noche y me dijo, yo le di un talento extraordinario, aprovechen. Coja todo eso. Entonces me dediqué con Caneca, Juan David Blanco, tuve una pareja muy bacana de trova, el grupo Zafarrancho fue montado ahí. Sí. ¿Y ahora estás con Madera no, ahora cada uno está con su vida profesional, pero con unas ideas muy grandes de unir varias mentes de los trovadores viejos, el Gato, Tutti Frutti, en torno a un proyecto muy bonito, como no para rescatar, sino para perpetuar lo que sabemos hacer nosotros, la trova improvisada. Aquí vamos, bregando a rescatar a mis perros, los voy a rescatar para montar un refugio bien bonito para tenerlos y no dejar de cantarle los versos al mundo. Creo que para eso nacimos. A diferencia de vos, cura, yo sí he sido muy bendecido con los negocios. Ay, gloria a Dios. Y tenemos que montar esa tienda de mi tierra o la Posada del Contento, algo así, porque qué rico tener un sitio así, hombre. Que uno pueda comer, divertirse, pasar un fin de semana bien agradable, bien bacano. Ahí precisamente hablé de que nos nace una idea, lo hemos intentado hace mucho tiempo, pero hoy ya más maduros, ya cada uno con su recta final de vida, ya más definido, un horizonte allá, tratar de perpetuar esta trova que sabemos hacer nosotros, improvisada. ¿Cierto, Jorge? Sí, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer bien? Improvisar. Venga, muchachos, antes de ir cerrando, yo sí quisiera que ustedes me den sus redes sociales para que la gente, los que están acá en TikTok, los puedan seguir, sigan tanto al cura como a Madera en sus redes sociales y que los podamos seguir en todos esos sitios y festivales donde ellos van a estar. En Feria de Flores, acá en Medellín, Antioquia, vienen personajes muy importantes, artistas, y la ciudad se convierte en una rumba espectacular para que no la pierdan y vengan a Medallo, porque este programa lo ve todo el mundo, lo ven acá en Latinoamérica y no se lo pierdan, vengan a Medallo para que puedan tener acá algo bien especial. Entonces, cura, Jorge Mario, a propósito de lo que hablábamos ahorita de cómo nos nacimos en esto de la trova, esta es la décima que yo te decía con la que sintetizo mi historia. Dice así, es una décima. 19 años tenía, nos cuenta Jorge Agudelo, cuando le cayó del cielo la trova en aquel día. Y fue mientras él dormía que Dios nuestro creador lanzó un milagro de amor a través de su ventana y despertó en la mañana convertido en trovador. Excelente, qué bueno. Eso sintetiza mi historia de vida y a partir de ahí, bueno, toda una historia. Yo tuve la posibilidad, Jorge Mario, el primer año que yo empecé a trovar en el 92, el primer año que llegué a la final del Festival Nacional y la disputé con el cura. Ese año fue en el que el cura quedó rey nacional de la trova. Para mí fue una bendición y después fueron 12 finales consecutivas perseverando en busca del reinado y en el 2003 tuve la posibilidad de quedar rey nacional de la trova. Madera, ¿dónde te localizan a vos en redes sociales? Madera Trovador, así me encuentran en Facebook y también en Instagram, Jorge Agudelo Madera, Madera Trovador. Ingresan esas palabritas y eso inmediatamente lo relaciona con nuestros sitios para que nos encuentren y por ahí se ve mucha historia y en YouTube también buscan tandas de trova de Madera, Trovador Los Reyes. Nosotros hacemos parte, como dijo el cura, de esa última generación de reyes nacionales de esa época que todavía estamos vigentes y que vivimos muy aferrados a esos principios de la vieja escuela, desde la improvisación del instante, el momento, la cotidiana. ¿Y al cura dónde lo buscamos? No, a mí debajo. Te busqué hasta debajo de las piedras. ¿En la fiscalía? Ay, no, ¿qué tal, Dios mío? No, es que no puedo dar mucha información porque hay muchos chepitos. muchas redes delincuenciales. Sí. No, lo mío siempre, ahí estoy en un directo que no pensé que iba a ser tanto tiempo y a los amigos acompañándome ahí en el TikTok. A Ricardo Martínez el cura, muchas gracias. A vos por invitarnos, a todo tu grupo. Gracias. ¿Cómo la pasaron, muchachos? No, maravilloso. A Ricardo Martínez el cura en todas las redes. Esto acaba para una belleza. Vámonos. Una putería, como diríamos en Antioquia. Pasamos muy bueno, muy agradable el formato y gracias por dar la oportunidad de hablar de los reyes de la trova, la realeza de la trova. En este festival estuvimos en la misma eliminatoria de manera inédita 4 de los reyes de aquella época que todavía estamos vigentes. Agustín Zapata el Gato, Tutti Frutti, que hoy pensaban estar acá pero por compromiso no estuvieron, el cura y este servidor. El Gato, Tutti Frutti, el cura de Madera, 4 trovadores de esa generación de improvisadores que la gente todavía quiere y nos sentimos muy,
muy halagados de todavía sentir el cariño y el aprecio de la gente, los trovadores por nosotros, y que podemos estar vigentes todavía. Cuando se vayan a presentar por ahí me avisan, muchachos, que a mí me encanta. De una. Vamos a despedirnos entonces. Vamos a despedirnos Jorge, trovando, óigalo ahí, muchachos. óigalo ahí. Vamos. Óigalo ahí, Pero- Jorge. Fuímonos. El tiempo ya se acabó, el reloj nos ha acosado, Ay, ay, ay. pero de todas maneras, a bueno que hemos pasado. A vos Dios te pague, Jorge, por lo que vos aquí has hecho. Mostrarle al mundo la trova nos deja muy satisfechos. ¿Qué fue? ¿Cómo? Oiga, Jorrito, esta para usted pues. Vamos, pues, vamos. ¡Ey! ¿Y eso qué dice? Los Reyes de la Trova. Mil gracias por invitarnos hoy aquí a los trovadores. Somos parte de una historia y aún somos soñadores. Vos nos pusiste un reto y esa figura es muy propia de que creemos una fonda nuevamente para Antioquia. ¡Qué bueno! Vamos a montarla en Envigado. Eso, Vale. qué rico sería. Un lugar donde la gente observe los repentistas, vea que parece un sueño y ya llegó el accionista. Volver a montar un negocio como el que he destruido. No se preocupen que yo me le herveo ese surtido. Ay, 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 ay. Ahí va esta pues. ¡Huepa! Un lugar para la trova, un lugar para la gente, para transformar las historias y para transformar la mente. Un lugar donde la trova, que es un modo muy genial de construir alegrías y hasta la salud mental. Bien. Bueno, nos fuimos ya con lo que nos acabó la batería. Lamenta uno que el tiempo se tenga que agotar, contento en un espacio como si fuera su hogar. Y ahora en ese lugar que con la idea de Mario crece, le vamos a dar al verso el lugar que se merece. No, pero ahí voy con la otra pues. Y la ñapa suya No, pues, pues, ¿dónde está? Y yo remato. Y la de Jorge. Creemos en Envigado, que sea una idea futura, un lugar para la trova, para el arte y la cultura, donde en noches de bohemia se puedan ver los troveros y donde a punto de trova cuenten una de vaqueros. Jorge, la tuya. Muchas gracias. Vamos, pues. Ya le digo, Dale. ahí fue. Muchas gracias por venir a Madero y al cura, porque aquí en Envigado le apostamos a la cultura. Muchas gracias por venir aquí a cantar. Contame una de vaqueros, pongámonos a trovar. Bueno, amigos, a todos, este programa lo pueden ver completo. Contame una de vaqueros, aquí está el podcast. Ahí lo pueden ver. Gracias, muchachos. Muchas gracias, somos el Cura y Madera y esto es pura improvisación. Nos fuimos. Y mi hija Sofía, que me acompañó Muchas toda la gracias por venir mañana. a todos. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga. A Jorge Mario, Juan Gracias, Camilo, gracias, Esteban. Camina Vaquero, síganos en YouTube, síganos la cuenta, sigan en TikTok. Y muchas gracias, Dios los bendiga. Chao, Y chao. trove, trove, compañero. Nos fuimos. Vámonos.